Hermano, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Amén. Así me gusta. Amén. En esta noche, el Señor tiene palabra para ustedes. Quiero decirles, en primer lugar, que para Dios es algo tan hermoso que sintamos su presencia en esta noche. Les voy a decir algo muy importante que quiero compartir con ustedes. Quiero que sepan que Dios los ama. ¿No lo creen? Cristo los ama. Los ama con un amor sincero. Amén. Amén. Aleluya. Sin hipocresía, sin interés, porque es un Padre amoroso, así como ustedes. Un Padre ama a sus hijos con un corazón sincero, y siempre un Padre, cuando ve a su hijo en desgracia, nunca lo abandona. Así esté en la cárcel, así esté en el hospital. En el hospital siempre va a haber del hijo. O me equivoco, o acá hay algún padre. El padre es padre, igual la madre también. Por eso te digo que Dios es grande y maravilloso. Amén. Amén. En esta noche el mensaje es muy hermoso. Les voy a hacer corto y preciso para que ustedes sepan lo que vamos a hablar. Voy a orar para que el Señor sea el que hable a través de mí, predique a través de mí, que Él haga su voluntad y que todo lo que hablemos aquí tenga sentido y entre en sus corazones. Amén. Como entra la comida a través de su boca al estómago. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, en esta hermosa noche, Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche donde estoy aquí con mis hermanos, Padre. Te plació traerme a este lugar. Gracias por el pastor Manuel que me da la oportunidad de predicar tu palabra en este recinto tuyo, Señor, porque fue ungido para ti, para tu presencia. Te pido, Señor, por favor, que pases por mi boca un carbón calientísimo, Señor, de tu Espíritu Santo, que seas tú el que hable y no yo. Te pido, Señor, por favor, para que estas palabras tuyas queden en los corazones de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, quiero comenzar de esta manera. Recuerden que Dios es omnipotente. Amén. Omnipotente es omnipresente y omnisciente. Ahora vamos a ver qué significa omnipotente. La palabra omnipotente, Él es todopoderoso. Para Él nada hay difícil. Busquemos en Lucas capítulo 1, versículo 37. Nunca olviden que Dios, para Él, en realidad, no hay nada que no sea posible. Por eso se llama omnipotente. La omnipotencia de Dios es tan grande que nosotros los seres humanos a veces no comprendemos, no queremos entender, dudamos de Dios. Encontraron Lucas 1:37 que dice ahí, hermano, porque nada hay imposible para Dios. Él es omnipotente. Pero el hombre muchas veces duda de Dios, ¿verdad? Dios va a poner la mano sobre mi hermano. ¿Mi hermano cómo se llama, hermano? José. Hermano José, vas a ver, hermano, el poder de Dios. Este tema se refiere a eso. Segundo, es omnipresente. Él está en todo lugar. Para Él nada hay oculto. Él está, sus ojos están en todo lugar. Busquen Proverbios 15:3. No se olviden, Dios es omnipotente, para Él nada es imposible. Segundo, es omnipresente, está en todo lugar. Lo dice Proverbios 15:3. Van a ver la forma como se expresa esa escritura de Dios. Lo voy a leer. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Él está aquí.
omnisciente, omnisciente, que significa Él todo lo sabe. Él conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce las intenciones de mi corazón como también de las tuyas. Se encuentra en Mateo 10:30, la prueba más contundente de que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Mateo 10:30. Ahí está una palabra que es clave, que indica que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Se dan cuenta? Que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Yo creo que mi hermano José, Dios sabrá más fácil, ¿no? Porque casi no tiene cabello. Pero lo importante es que Él sabe todo. Omnipotente, para Él nada es imposible. Omnipresente, Él está en todo lugar. Y omnisciente es porque Él conoce todo, Él sabe todo. Pero hay una cosa que Él no sabe. Esa pregunta se la saben ustedes. ¿Cuál es esa cosa que Él no sabe? Hay algo que Él no sabe. Hay algo que Él no sabe. A ver, ¿cuál es? ¿Saben? Él no sabe mentir. Dios no sabe mentir. Aleluya. Amén. ¿O me equivoco? Él todo lo sabe. Todo lo conoce. Él está en todo lugar. Pero Él no sabe mentir. Pero el hombre no confía en Dios. Como el hombre es mentiroso. Somos mentirosos, hermanos. Si ustedes me incluyo ahí, eso no es una cosa que voy a ocultar. Porque a veces el pastor necesita ayuda de algunos hermanos de aquí. Hermano, por favor, vamos a limpiar la iglesia el jueves. Y aparecerán, creo que uno, y eso que llega tarde. Los demás siempre ponen excusas. ¿Qué es una excusa? Es una mentira. Pastor, no puedo ir a la iglesia porque estoy lavando. Está sentada ahí viendo otras cosas. Pastor, no puedo ir porque estoy trabajando y el hermano está ahí viendo el fútbol. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón, que el hombre desconfía de Dios, porque Dios, como sentencia en la palabra, dice, aquel que no fuera como un niño pequeñito, no podrá entrar al reino ¿de dónde? De Dios. Entonces, Él nos está exigiendo algo tan sencillo, que nos convirtamos como niños pequeñitos, como niños pequeñitos. Y la pregunta es, ¿cuál es o cuáles son las cualidades de un niño pequeñito? O sea, ¿cuáles son esas cualidades que nosotros no nos damos cuenta de un niño pequeñito? La primera cualidad de un niño pequeñito, o la primera virtud, para que me entiendan, es algo bueno que tienen los niños, que los niños, en primer lugar, ellos, a ver, uno de ustedes, una cualidad, tú castigas a un niño, le das un cinchazo, le das una amargada a un niño, tu hijo o tu hija, porque se porta mal. A la hora ella se va llorando o él se va llorando. A la hora viene a ti, te abraza, te besa. ¿Sabes por qué? Porque en su corazón no hay odio, no hay rencor. Pero si tú pegas a tu vecino, espera la venganza. Que te va a lanzar una pedrada o te da un palazo en la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque ya hay maldad en el corazón del hombre. ¿Me entienden? Entonces, vamos a empezar el tema desde ese punto de vista. Que Dios quiere que nos convirtamos en niños pequeñitos para poder entrar al reino de los cielos. Primero, tenemos que tener un corazón limpio. Y no es tan fácil. No es tan fácil.
al entrar, estaba citando la palabra que le dijo el Señor a Satanás. Cuando entró Satanás con los hijos de Dios y estaba él allí y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y le contesta, de andar por la tierra, o sea, de merodear por la tierra. Y el Señor le dice, ¿tú no te has fijado en mi siervo Job, varón perfecto? Dice, pero perfecto, la pregunta, a veces hay gente que como nunca lee las escrituras, como nunca las escudriñan, dice, pero qué contradicción. Si solamente entendemos y tenemos conocimiento que la perfección la tiene Dios, no, también nosotros. Una persona que logra vencer la envidia se está perfeccionando por ese lado. Aleluya. Cuando tú ves a alguien que progresa, Padre, bendícelo, Señor. El hermano José compró su carro. Señor, bendice ese carro del hermano José. Dios sabe quién eres tú. No me te olvides. Es omnipresente. Él está en todo lugar. Omnipotente y omnisciente. Todo lo conoce. Entonces Dios sabía quién era Job. El varón perfecto. Una persona que vence el egoísmo. Por eso les digo, el ser humano por naturaleza somos malos. Dirán, pero hermano Chávez, usted exagera, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, pero eres egoísta. A veces eres lo que comúnmente conocemos como envidia, eres envidioso. Pero todas esas cosas se tiene uno que despejar cuando dice el Señor, aquel que no fuera como un niño pequeñito no podrá entrar al reino de Dios. Estamos analizando cuáles son las virtudes del niño pequeñito, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta, ustedes tienen que salir de aquí pensando diferente, no como entraron, para que Dios sea Él el que los vaya alimentando y cambiando su forma de vivir. Otra cualidad de un niño pequeñito, aparte de que él no odia, el niño pequeñito, ¿saben cuál es? Él cree, él confía. ¿Me entienden? Él confía. Cuando mis hijos eran niños, mi esposa y yo trabajábamos en nuestra empresa, llegábamos muy tarde, siempre buscamos a alguien que nos cuide. Entonces saben que los muchachos son muchachos. Mi mamá le decía que el muchacho no es gente, porque no hace caso. Son niños. Pero tus hijos no pidieron nacer. Por eso no los maltrates. Nunca maltrates a un niño. Nunca. Si se portan mal, sí. Porque hay que corregirlos. No hay que tampoco consentirlos. Porque si uno consiente a los hijos, muchas veces los hijos van a salir hombres o mujeres de no buena conducta. Fíjense ustedes, para que se den cuenta, yo les decía a ellos, yo no les quería castigar, porque siempre la muchacha me decía, mire señor, estoy cansado de sus hijos porque no me hacen caso, ensucian por aquí, prenden el televisor, se paran encima de la cama cuando yo hay zapatos sucios, me ensucian la sábana. Yo dije, ¿qué hago? Y les dije, si tú te portas bien a mis hijos, si ustedes se portan bien, le decía a mi Estela, a Pedro, Octavio, les decía a todos, les voy a traer chocolates. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes se portan bien, si no, no les doy. Cuando yo llegaba con mi esposa del trabajo, las puertas del garaje parecía que se abrían solas, pero detrás de esas puertas estaban mis hijos. No apenas me bajaba del carro, me hacían así. Porque les prometí. Por eso, hermanos, a sus hijos nunca les mientan. No les mientan a sus hijos. Si ustedes prometen algo a sus hijos, cumplan. Nunca les mientan, porque los hijos les pierden la confianza y le van a decir mentirosos o mentirosas. Yo he visto. Entonces,
Entonces, así es Dios. Quiere que tú creas en Él. Que confíes en Él. O sea, tú tienes que rodearte ante Dios. Recuerda que tienes que tu corazón un corazón limpio. Creer en Dios. Y tienes que también aprender a confiar en Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Yo recuerdo cuando manejaba en mi carro, en una carretera, nos quedamos, el carro se malogró. Y era muy de noche, estaba con uno de mis hijos, el Octavio, mi hijo, el varoncito. Y prácticamente la carretera estaba sola. Pero él estaba feliz. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba a su lado. Aleluya. Aprendan a confiar en Dios. Nunca se sientan solos. ¡Jamás! Porque Dios jamás los va a abandonar. ¿Ustedes abandonarían a sus hijos? ¿Usted, hermano José? ¿Usted abandonaría a su hijo? ¿Verdad que no? Entonces tú tienes que aprender, José, a confiar en Dios, que Dios está contigo, que tú no estás solo, que Dios está contigo, porque a pesar de que la gente te rodee, si te sientes solo, arrodíllate, porque Dios nunca te va a abandonar. Recuerda que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, omnipotente. Para Él nada es imposible. Si Dios quiere te hace ver, abre los ojos, José. También Dios es omnisciente. Él sabe todo. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu problema? Por eso dice el Señor bien claro, aquel que no fuera como un niño pequeñito no podrá entrar al reino de Dios. Y otra cosa que quiero decirles a ustedes, que las pruebas forman parte de nuestro progreso espiritual. Las pruebas son los problemas que dice en el libro de Lucas, el Señor habla en Lucas. Vamos a buscarlo aquí. Bien claro habla el Señor, donde Él dice, aquel que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz cada día y sígame. Aquel que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz, dice, una vez a la semana, una vez al mes, todos los domingos, dice cada día, dice el Señor, cada día. Cuando Él habla cada día, significa las 24 horas. En Lucas 9:23. 9:23. Y por esa razón tenemos que darnos cuenta que el sufrimiento o las pruebas, ¿sabe para qué? Porque Dios quiere saber si tú realmente lo amas, si tú realmente confías en Él. Dios prueba tu corazón. Porque ¿qué dice en Jeremías 17:10? Lucas, ¿encontró Lucas? 9:23, ahí está. ¿Qué dice Jeremías 17:10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. ¿Se dan cuenta? Yo, Jehová, que escudriño la mente. Ahí entró el Señor, que es omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar y Él todo lo conoce. ¿Se dan cuenta? Yo, Jehová, que escudriño la mente para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso les digo una vez más, las pruebas existen con el propósito de saber cuán grande es nuestro amor hacia Dios. ¿Sí? Mi esposa murió hace muchos años. El hijo del hermano del pastor murió hace
¿Cuántos meses? Más o menos 5 meses. 5 meses. El dolor fue grande. Mi dolor también fue grande. Pero el dolor más grande de nosotros dos, aparte de Jesucristo, fue el de Job. Porque Job se le murió toda la familia, todos los hijos. ¿Por qué suceden esas cosas? Para que Dios se glorifique en nosotros. Aleluya. ¿De qué manera? Les voy a decir una explicación así, de una forma tan sencilla, pero bastante profunda. Cuando Job estaba lleno de sarna, a pesar de que estaba sin dinero, sus hijos muertos, prueba tras prueba, pruebas tras pruebas, él jamás dejó de reconocer que Dios vivía. Amén. Aleluya. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Cuando muere mi esposa de cáncer, para mí fue doloroso verla morir. Yo fui preso político de Chávez. Nosotros éramos millonarios en Venezuela, éramos empresarios en Venezuela. Cuando me mete preso Chávez, Hugo Chávez Frías, el presidente de la República, un poder bastante fuerte como el de Acab, como el de Nabucodonosor, de la historia que leemos nosotros. No era cualquier cosa. Sin embargo, Dios nunca me desamparó. Y encima, los hermanos de la iglesia donde yo me congregaba me dieron la espalda. ¿Se dan cuenta? Como Job. Job, Dios le quitó toda su riqueza. ¿Y qué hizo él? ¿Acaso renegó? Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. En cambio aquí, hoy en día hay mucha gente que dice, mi casa, mi carro, mi moto, tú no tienes nada. Porque tú te mueres, ¿qué te llevas, hermano? Hermano José, usted se muere, ¿qué se lleva? Nada. Yo me llevo ese equipito suyo, porque a mí me hace falta. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros tenemos que primero entender que sin Dios somos nada para parecernos a los niños pequeñitos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos al seno de la tierra. ¿Cómo tú puedes ser un niño pequeñito si estás pegado a las cosas materiales? Por eso nunca digas mi casa. Yo nunca digo mi casa, te lo digo en el nombre de Jesucristo. La casa donde yo vivo. ¿Verdad, hermana? ¿Usted se muere, qué se lleva? Nada, ¿verdad? Porque la hermana tiene ropa buena. De repente vienen las hijas, viene la hermana, se lleva la ropa y le ponen la más vieja ella para que se vaya. Claro, porque ya no lo va a necesitar. Entonces, de eso se trata la vida. Entender que el primer lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas es Dios. Por eso que las pruebas vienen para probar nuestro amor hacia Dios. ¿Me explico? Mi hijo Octavio, cuando quedamos en esa carretera, tenía como 10 años y yo tenía miedo, de verdad, porque no vayan a venir a atacarnos, pero él estaba contento. Yo lo abrazaba y se pegaba a mí, porque él confiaba en mí. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo 23? Dice, Jehová mi pastor es, nada me faltará. Pero en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice, aunque ande. ¿Qué quiere decir cuando ande? Aunque estés atravesando por dificultades, por dolor, por tristeza, por angustia, por enfermedades, como el hermano José. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque las enfermedades a veces vienen para matarnos. Dice, no temeré mal alguno. Aleluya. Porque tú estarás conmigo. Entonces Dios quiere que tú seas como un niño pequeñito, que aprendas a confiar en Él. Tus hijos confían en ti, ¿o no, hermano? Hermano José, tus hijos confían en ti, ¿no? Entonces tú no tienes por qué decaer. Hay un pensamiento cuando yo estaba con problemas
gente nos dice, qué fuerte eres. Yo lo miré y le respondí, no es que sea fuerte. A veces ya no sé cómo seguir, pero encuentro fuerzas cuando volteo mi mirada y veo a las personas que vienen detrás de mí. Y sigo adelante con cansancio o con dolor, porque ellos cuentan conmigo. Si tú como cabeza de familia te vas a recaer, ¿qué va a pasar con tus hijos, hermana? Te caen también. Tu confianza tiene que ser en Dios Todopoderoso. Tú tienes que aprender a confiar en Dios Todopoderoso. Job confió en Dios y siguió confiando en Dios, que al final, ¿qué vino? La recompensa. Le dio el doble de lo que él tenía. Pasó la prueba. Y luego dice que no había mujeres más hermosas sobre la tierra que las hijas de Job. Se imaginan ustedes unas muñecas, ¿verdad? Y fíjate bien, otro ejemplo muy importante de paciencia encontramos en el libro de José. José, ¿quién era José? Era un niño mimado. Sí, un niño mimado. Porque dice la palabra de Dios que Jacob le hizo una túnica de colores. Y solamente en aquel tiempo los padres hacían eso a los hijos consentidos, a sus hijos que amaban más. O sea, Jacob estaba haciendo una excepción con José porque decía que lo había tenido en su vejez. Entonces, Dios le mostró a José dos sueños. ¿Se acuerdan ustedes? Las 11 estrellas, el sol y la luna, que se inclinaban hacia él. Y también, ¿se acuerdan? Las ramas que se inclinaban ante la de él. Y sus hermanos lo odiaban, porque decían, este va a gobernar sobre nosotros. Y entró Satanás con la envidia. ¿Y qué provocó? Que lo vendieran como esclavo. Entonces, fíjense, ahí empezó el sufrimiento de José. Entró como esclavo. Y fíjense, más adelante, en el mismo libro de Génesis, sus hermanos, cuando están delante de José, comenzaron a hablar en hebreo y decían, estas cosas lo están pasando porque nosotros no nos fijamos en la angustia. Dice bien claro cómo José rogaba, en la angustia de corazón con que nuestros hermanos nos rogaban que no lo vendiéramos. O sea que él pidió que no lo vendieran y lo vendieron como esclavo de Egipto. ¿Se dan cuenta? Pero él confió en Dios. Y dice la palabra que todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. ¿Entienden? A pesar del sufrimiento, hermano José, siga adelante. Siga fuerte. Arrodíllese ante Dios. No se milane ante eso, porque Dios está contigo, José. José, tienes el nombre del profeta. José estaba siendo esclavo. Tú sabes que es un esclavo, ¿verdad? Tiene que estar a las órdenes de tu amo. Mira, ven para acá, bárreme aquí, límpiame para allá. Tienes que estar a la orden. Una cosa es escuchar, otra cosa es vivir la experiencia, amados. Mis amados hermanos. Una cosa es escuchar, otra cosa es vivir. Que tú seas esclava de alguien. Que te levantes a las 2 de la mañana, mira, levántate que tienes que barrer. Es un esclavo. Eso hacía José, pero más. Sin embargo, José era el mayordomo de la casa de Faraón, del capitán de la guardia de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios hizo eso por su comportamiento, por su nobleza. Porque José el dolor lo estaba purificando. Ese dolor que él sentía de estar como esclavo, decía, ¿qué voy a hacer? La otra actitud
Y fíjate, Satanás quiso romper esa bendición. ¿Se acuerdan ustedes? Satanás, ¿de qué forma quiso romper la bendición? Puso a la mujer de capitán de la guardia. La mujer, me imagino que sería hermosa, no creo que haya sido fea. Porque las mujeres de los militares son exquisitos, siempre buscan una mujer que sea bonita, la gran mayoría. Entonces, la mujer de Potifar puso los ojos sobre José. Porque dice que la palabra de Dios, que José era de hermoso semblante. Era simpático, ¿verdad, hermano Manuel? Así como yo, como usted, como el hermano Manuel, como el hermano José, era simpático con nosotros, ¿no? No se ría, hermano, no se ría, hermano, no se ría, porque el hermano Manuel es simpático también. El hermano José también es un muñeco como usted, hermano. Entonces, fíjense ustedes, dice, era de hermoso semblante José. Y esa mujer, Satanás, quería destruir a José. Y no pudo. Y él se negó a pecar. Y de estar pescado, fue a preso. Acusado de violador. ¿Sí? Acusado de violador. No, que este hebreo que tú trajiste quiso dormir conmigo. Y como yo grité, dijo la mujer. ¿Se dan cuenta? Lo acusaron de violador. Encima que era esclavo, violador, a la cárcel otra vez. A la cárcel, con una cárcel física de 4 paredes. Mas sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Ustedes van a ser calumniados, hermanos. Nosotros vamos a ser calumniados. Yo fui calumniado. Estuve preso bajo calumnias. Pero sin embargo, a mí Dios nunca me abandonó. Porque Dios estaba conmigo. Dios encontró, a mí me cuidaba la Guardia Nacional de Venezuela. Y todo tenía jerarquía. No había ni un brazo, sino era de cabo hacia arriba, hasta sargento. ¿Sí? A mí no me cuidaba cualquier guardia. ¿Por qué? Porque éramos un personaje en Venezuela. Tenía programas de televisión, prestigio. Dios me dio una figura, gracias a Dios, un poder, una altura de prestigio por causa de nuestro comportamiento. Nadie nos podía decir mentirosos porque no lo éramos, ni tampoco ladrones, porque siempre buscamos la rectitud, porque todo el mundo sabía que éramos cristianos. Nos podíamos equivocar como cualquier persona. ¿Quién no se equivoca aquí? ¿Quién no comete errores? Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero una cosa muy diferente es permitir que alguien hable mal de Dios por causa tuya. Ese señor de Batista, eso es un tramposo, y va a la iglesia, el hermano Manuel. Ese señor José, que canta aquí, ese es un borrachín. Los fines de semana se mete un botiquín y toma alcohol. Exactamente, de eso se trata, que nosotros no seamos una piedra de obstáculo para los demás. Dice el Señor, más bien, mejor no me habéis conocido, que conociéndome, hacer cosas que no debe. Cuando Chávez me metió preso, nadie, se lo digo en el nombre de Jesucristo, nadie, pero nadie en el nombre de Jesucristo, por mi vida que es la de Cristo Jesús, dijo, yo tenía razón, eres un tramposo. La gente se miraba, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Sabían que era político. Porque siempre en la televisión le decíamos a Hugo Chávez que no robara, siempre aplicamos esa escritura que usted me ve en Timoteo, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mi esposa me decía, cállate, Octavio, no hables. Digo, pero tengo que hacerlo, porque es mi deber hablarles a ellos del Evangelio de Cristo. Y sí me escucharon. Me metieron preso 20 veces y me divorcio. Entonces, hermanos, de eso se trata. ¿Qué pasó con José después? Fíjense cómo después de estar preso, fue exaltado, fue sacado de la cárcel para interpretar el sueño de Faraón. Y después de estar preso, amaneció preso, anocheció siendo segundo del Faraón. Por eso, hermano José, Dios te va a dar la victoria. Aleluya. Dios te va a dar la victoria, no te viene a ti. No creas que tú vienes aquí a perder tu tiempo. No, porque tú estás siguiendo a quién, a Dios o al hombre. Dios. Tú aquí sigues, hermano José. A Dios. Tú, hermana, tú aquí
quién sigues, hermano? ¿A Dios o al hombre? Tú sigues a Dios, vienes aquí para escuchar la palabra de Dios. ¿O me equivoco? Entonces, hermanos, de eso se trata el Evangelio. Entonces dice el Señor, para terminar, aquel que no fuera como un niño pequeñito, no podrá entrar al reino de los cielos. Ya te entiendo lo que significa eso, ¿verdad? Aprender a confiar en Dios, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pruebas que tengas, del dolor, de la tristeza, aprende a confiar en Dios, porque tú no estás solo, ni sola, hermana. Gloria a Dios. Amén. Fíjense el dolor que vivimos, el hermano Manuel, cuando murió su hijo. Yo perdí a mi esposa, perdí a mi padre, pero yo encontré refrigerio en Jesucristo, porque la promesa está hecha. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Es una esperanza que yo la tomo para mí, también tómala para ti. Y nadie es eterno. Todos tenemos una fecha de nacimiento y todos tenemos también una fecha de vencimiento. Muchas veces muere la gente a los 20, 30, 40, 50 y es un privilegio llegar a la edad que tengo, 61 años. Muchos de mis amigos han muerto a los 30, 40, 50 y es un privilegio llegar a esta edad. No sé hasta cuánto tiempo más te digo, pero lo que Dios me dé es ganancia. Mis amados hermanos, este es el mensaje de esta noche. Quiero que sepan que Cristo los ama. ¿Cuánto lo creen? Yo sé que aquí hay muchos corazones que están entristecidos, pero quiero que sepan que Dios los ama, que Dios quiere que ustedes no se pierdan. ¿En qué sentido? ¿Saben cómo el hombre se pierde? ¿Saben cómo se pierde el hombre? Cuando hay duda en su corazón, la duda empieza a enfriarte. ¿Me explico? Porque Cristo es como un fuego que está lleno de carbones al rojo vivo. Tú sacas un carbón que está en medio de la candela del fuego, lo apartas, ese carbón se va a enfriar. Si ustedes no oran, no leen las escrituras, no ayunan, no vienen a la iglesia, ese futuro les espera. No quiero que pase con ustedes. Yo quiero que ustedes sean fuertes, que esta iglesia crezca, que ustedes sean la luz para atraer a los demás que están afuera. Mis amados hermanos, en esta noche quiero en verdad orar por ustedes. Quiero orar por ustedes para que de esa manera, si hay en su corazón tristeza, dolor, angustia, Dios sea su consuelo, Dios sea su fortaleza. ¿Cuánto quiere que oremos por ustedes? Pasen adelante.